Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo y nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Bien, aquí hay un relato de San Pablo como recordándole a la comunidad lo que ellos antes o como antes vivían y lo que les esperaba, ¿cierto? Y decía, miren estas comunidades o miren estas personas como viven en desorden, en egoísmo y les espera el castigo de Dios. Y recordemos que nosotros estuvimos allá, dice San Pablo. En un tiempo nosotros estábamos ahí, ahora fuimos liberados por medio de Jesús. Entonces, San Pablo tiene dos cosas que nos pueden servir en este día a nosotros. Lo primero es, recuerda dónde estábamos. Yo creo que es muy importante eso. Hay gente que conoce a Dios, que se acerca a Dios y que muchas veces como que se siente mal de las cosas que hace. Dice, venga, está bien que se sienta mal, eso es muy bonito, pero también recuerda que antes estabas peor, o sea, ¿de dónde te sacó el Señor? Otra dimensión de esa frase también es esa, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estabas antes? Y en muchos aspectos de la vida, por ejemplo, ¿dónde estabas antes del matrimonio? De conocer a esta persona que te está acompañando ahora y te está ayudando. ¿Quién eras antes de que no sé, conocieras este amigo o conocieras este programa o conocieras esta carrera? O sea, recordemos quiénes éramos antes. A uno se le olvida mucho su pasado. Los que están de pronto en los Estados Unidos, entonces, ¿quiénes eran antes? ¿Cómo vivían antes? Recuerda eso, ¿sí? O los que quizás están en cualquier país, pero de pronto la vida les cambió cuando, no sé, consiguieron un mejor empleo, o un hijo les dio la mano, o un hermano los apoyó. O sea, cuántas cosas y uno dice, wow, esto era antes y esto soy ahora, ¿sí? Y es muy importante reconocerlo en la vida espiritual. ¿Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora? Y ver esta historia como una historia de salvación. De San Pablo hace ese reconocimiento y al mismo tiempo también le dice a la comunidad, y todo fue por medio de Jesús, todo lo espiritual fue por medio de Jesús. Entonces, una frase que a mí me gusta mucho y de hecho hace como un par de semanas atrás la estaba meditando con un grupo, la frase que dice, y Dios estuvo ahí, y la mano de Dios estuvo ahí. Esto es muy importante. Y Dios estuvo ahí. Y yo vivía en la pobreza, pero Dios estuvo ahí. Y yo estaba en soledad, pero Dios estuvo ahí. O sea, Dios ha estado presente en estos momentos difíciles y San Pablo le recuerda eso al pueblo de Dios en esta mañana y nos lo recuerda a nosotros. Entonces, empieza esta mañana a reflexionar sobre tu vida
y a decir, wow, y la mano de Dios estuvo ahí. Recuerda de dónde saliste y recuerda que Dios te dio la gracia para mejorar, para salir. Y Él estará caminando contigo y está caminando contigo, ¿sí? Entonces, todo por medio de Jesús. Aquí en San Pablo dice, todo se hizo por Él y gracias a Él nos vino la salvación. Entonces, esa es la mano de Dios a través de su Hijo, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra historia. Nuestra historia quizás una historia de perdición y Dios puso la mano a través de su Hijo y la convirtió en una historia de salvación. Entonces, recuerde siempre eso. Y por eso cada vez que hables de tu vida, pon, y la mano de Dios estuvo ahí. Y esa mano de Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, del cual nos vino la salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas por sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Bien, aquí hay dos cosas que a mí me gustan mucho de este evangelio y es la primera, esa petición que le hace el hombre a Jesús, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús dice, y es que a mí alguien me nombró juez de herencias. O sea, me gusta porque muchas veces nosotros le ponemos algunas situaciones a Dios y uno dice, wow, y es que caso, mire lo que dice, ¿acaso es juez de herencias? O sea, no le pidan nada material a Dios, salvo aquello que les va a ayudar al crecimiento espiritual. Pero a veces nosotros nos metemos en unos casos y yo me quedo como absorbido cuando la gente le pone a Dios unas cosas que venga, preocúpese mejor por su salvación y no por su riqueza, por lo que usted va a tener. Vuelvo y digo, salvo en caso de una tranquilidad, no sé, de una unión familiar o de un buen porvenir para la propia familia, está bien. Pero en este tema de riquezas, pues Dios, hazme más rico, o sea, no. Preocúpese por la riqueza espiritual. Pero a veces nos enredamos y queremos meter a Dios también en todo esto. Usted tiene que preocuparse por su riqueza espiritual y pídale a Dios, Señor, hazme más rico, pero espiritualmente. Porque en este tema de riqueza se cae en la avaricia. Tú quieres hoy uno y mañana quieres dos y pasado mañana tres. Dios no va a caer en esa trampa y en ese juego. Olvídate. Está bien que uno diga, yo quiero contar con Dios y yo le voy a pedir a Dios que me acompañe en este proyecto de vida para mí, para mi familia, para tener una mejor seguridad, estabilidad. Está bien. Pero de ahí a hacerlo rico, yo creo que ahí es donde uno tiene que decirse, venga, porque muchas veces cuando da dinero se olvida de los demás. Hay gente que empieza a tener posesiones y el primero que se olvida es de Dios, porque ya está tan ocupado contando su dinero que ya no puedes escuchar a Dios. Entonces, ¿por qué le pedimos esto a Dios? Vuélvete rico espiritualmente hablando, porque el día en que vas a morir, tu riqueza, ¿para quién será? En cambio, lo que tienes en tu corazón, si es una riqueza espiritual, tranquilo, muérete, vas para donde Dios. Pero mucho cuidado donde estamos acumulando. Yo creo que el punto de este evangelio aquí es acumula bienes, pero acumúlalos para Dios. Revisa tu corazón, qué tan rico eres a la luz de Dios, qué tan rico eres a la vista de Dios, porque se trata de eso, la riqueza a la vista de Dios.
Esto es bien importante. La riqueza a la vista de Dios. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude en este día, que nos ayude a recordar nuestra vida, quiénes éramos espiritualmente hablando, cómo la mano de Dios estuvo ahí, nos sacó adelante y a pedirle a Dios que nos haga ricos, pero ricos de espíritu, ¿sí? Que nos ayude como a amarlo más a Él, a profundizarlo más a Él, que la cosecha no sea solo de materia, que la cosecha sea espiritual también. Seamos buenos cosechadores del espíritu para tener muchos frutos espirituales y poder estar asegurados en el reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, les voy a empezar a recordar entonces que este viernes tendremos nuestro encuentro de parejas. Entonces, para todos los que quieran venir a la parroquia San Francisco de Asís en Apopka, este viernes a las 7 tendremos nuestro encuentro de parejas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,